Bien, hermanos, me gustaría compartir con ustedes una parábola que es muy particular, que es la parábola de la semilla de mostaza. Seguramente la he escuchado, más de alguna ocasión leído esta parábola, y a pesar de ser una parábola muy pequeña, dentro de todas las otras parábolas, es realmente importante lo que esta parábola tiene que decirnos a nosotros. Así que le quiero invitar a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 31 y 32. Dice así la palabra del Señor: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Desde nuestra perspectiva humana, hermanos, hay algo que es lamentablemente común, me atrevería a decir propio del ser humano en su condición caída, y eso es despreciar las cosas pequeñas. Tendemos a creer que lo grande, lo fuerte, lo imponente es aquello que tiene un valor o que es realmente grande, que importa. Pensamos muchas veces que lo humilde o aquello que aparentemente es insignificante no puede tener un impacto duradero o que no puede tener un valor real en la sociedad en la cual nos movemos. Y esta enseñanza en particular ha de mostrarnos, ha de confrontarnos con una verdad fundamental, y es que Dios, hermanos, es especialista en glorificarse a través de las cosas pequeñas. Si miramos la historia de la Biblia, podemos ver que Dios eligió a un hombre anciano, Abraham, y a una mujer que era estéril, para llamar de aquello que parecía imposible, pequeño, una nación que llegó a ser grande sobre la tierra. Dios escogió a un hombre, al menor de todos sus hermanos, para que fuera el campeón de Israel, el rey David. Y Dios ha usado una y otra vez hombres débiles y situaciones pequeñas para traer tremendos milagros y para glorificarse a través de la historia. La enseñanza que vamos a ver a través de la parábola de la semilla de mostaza nos muestra precisamente cómo el reino de los cielos parte de algo pequeño y llega a ser algo tremendamente grande e importante. Así como la semilla de mostaza crece y se convierte en un árbol, así el reino de Dios ha crecido, hermanos. Y ha llegado de un lugar en particular ahí en Medio Oriente hasta nuestra tierra, lejos de aquel lugar, y ha crecido y se ha establecido y se ha levantado y nos ha traído hoy día el conocimiento de la verdad. Algo que parecía pequeño e improbable creció de manera tremenda. Eso es lo que esta parábola nos muestra. Y vamos a ver con mayor profundidad esta enseñanza a través de 3 puntos, que son la parábola y su significado. El punto 2, en el que vamos a ver pequeños inicios y grande desprecio. Y en el punto 3 vamos a ver lo que he titulado un final glorioso. Como les decía, esta parábola es de las más pequeñas que encontramos en la Biblia, pero también es grande en cuanto a su contenido. Quisiera volver a recalcar algo que hemos visto en esta serie de las parábolas y que es importante para su interpretación. Y es que las parábolas, a diferencia de otras figuras literarias, como una alegoría, por ejemplo, transmite una enseñanza en particular. La parábola, a pesar de que puede nombrar elementos como un hombre que va a sembrar la semilla, como la tierra quizás en la cual va a crecer, pero la parábola nos está transmitiendo una enseñanza en particular, solo una. Y eso es importante para nuestra interpretación. Esta parábola va muy ligada a la parábola que predicó nuestro hermano Juan Pablo, que era la de la levadura. ¿Usted estuvo acá cuando la predicaron o no? ¿Sí? ¿Y si no estuvo, la escuchó? Bien, ven, nuestro hermano Gabriel diligentemente todas las semanas toma la enseñanza, la pasa al podcast, ¿cierto? Y la envía para que la podamos escuchar.
Y estas dos parábolas de alguna manera van de la mano porque transmiten una enseñanza que es muy parecida, pero con matices transformadores, diferentes, un poco distintos en su aplicación. La parábola de la levadura nos enseñó que de algo pequeño viene a ser algo grande, ¿cierto? Pero a diferencia de la parábola que vamos a ver hoy día, esa parábola en particular nos mostró el efecto transformador del reino de los cielos. Eso es lo que hace la levadura. Te pone en contacto con la masa y la transforma, cambia de alguna manera sus propiedades y la hace crecer. La parábola que vamos a ver hoy día no se centra en eso, sino que se centra en cómo llega a ser grandes. Y para verla, la primera pregunta es obvio. ¿Cómo es la mostaza y cómo es su semilla? Usted piensa en la mostaza quizás y se imagina ese pote amarillo, ¿cierto?, que venden en el supermercado, ¿no? Pero esa es la mostaza que ya viene preparada. Yo no sé si usted alguna vez ha visto la semilla de mostaza. Es pequeñita. Y antes de ver eso, se lo voy a dejar acá. Usted cuando recibe el bosquejo, si no se lo pide a los líderes de su grupo Conexión, le hizo una ilustración para que pueda ver qué es la semilla de mostaza y cómo llega a ser. Pero cuando hablamos de esto, para entender realmente su aplicación, tenemos que ver a qué semilla de mostaza se está refiriendo el Señor Jesús. Hay 4 tipos de semilla de mostaza y hay 4 tipos de plantas entonces diferentes y una de ellas es muy particular y diferente a las demás. Quiero hacer este paréntesis y mostrarles esto porque recuerden ustedes que las parábolas tienen otro rasgo distintivo. Las parábolas ilustran algo que era común para la gente. El Señor no le estaba hablando a un pueblo de Israel que no conocía lo que era la semilla de mostaza. Para ellos era algo común, era de la vida cotidiana. Cuando el Señor les habla de la semilla de mostaza era algo que era común en el pueblo. Por lo tanto, era identificable. Si vamos al aspecto de la planta, hay 4 tipos de semillas. Está aquella que produce la mostaza negra, aquella que produce la mostaza blanca, aquella que produce la mostaza parda y aquella que es el árbol de mostaza o llamado miswak. Son diferentes, tienen diferentes rasgos y a pesar de que todas se usan en algún sentido para la alimentación o en la gastronomía, incluso en aspectos medicinales, cada una de esas semillas es diferente en su color, en su tamaño y es diferente también en su zona geográfica de donde son. Hermanos, la semilla a la cual se refiere el Señor Jesús es la semilla de la mostaza negra. Era una semilla pequeña, de color negro, muy oscuro, redonda, de entre 1 y 2 milímetros. Eso es apenas así, una semilla muy pequeña. Y esa era la semilla que comúnmente se cultivaba en Medio Oriente. Esa era la que conocían. Esa planta llegaba a una estatura de más o menos los 3 metros, a veces un poquito más. Era parecida a una hortaliza. Y para que se haga la idea, es muy parecida la planta de la mostaza a una maleza que existe acá en la zona central, que crece a veces junto con el pasto, que es una plantita que tiene una flor amarilla. ¿Ya? Esa llegaba a crecer de tal manera que las aves podían hacer nido en sus ramas. Y la quiero distinguir porque hay otro árbol de mostaza que es la miswak, que crece más en África y que ese es efectivamente un árbol, hermanos, que puede llegar a los 7 metros. Pero el Señor, cuando está hablando de esta parábola, está poniendo en la mente lo que el pueblo conocía y era esta semilla de mostaza, la mostaza negra, que era parecida a una hortaliza que podía llegar a crecer. ¿Lo tiene hasta acá? ¿Sí? Después te lo va a poder leer con mayor detalle. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque de nuevo la parábola nos está transmitiendo una enseñanza en particular. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Qué tenían en la mente las personas cuando la estaban escuchando? Y en particular, ¿qué estaban entendiendo los discípulos al oír esta parábola? Que el reino de los cielos comienza como algo pequeño e insignificante. Sin embargo, su final es majestuoso y grande. Esa es la enseñanza de esta parábola. A diferencia de las otras cosas o de las otras semillas que habían en aquel tiempo, la semilla de mostaza tenía un uso
gastronómico y tenía un uso medicinal, pero no tenía un gran valor. La semilla de mostaza no iba a competir, hermanos, contra la uva, contra los perfumes, no iba a competir contra las granadas, no iba a competir con una palta. Era humilde, era pequeña y el valor que tenía tampoco era un gran valor. Por eso es más potente el significado, porque está mostrando que aparentemente esta pequeña semilla es algo insignificante. Con esto en mente, hermanos, vamos al segundo punto: pequeños inicios, grande desprecio. Si hay algo que les decía yo, que vemos en el ser humano, es que el ser humano suele despreciar aquello que es pequeño. Y aun cuando hay excepciones, hermanos, ¿quién prefiere el auto más pequeño? ¿Acaso hay alguno que elige siempre el trozo de torta más delgado? Digan la verdad, hermanos. ¿Quién se contenta, hermanos, con la casa más pequeña? ¿Y quién está a gusto con esas teles pequeñitas, antiguas de 24 pulgadas, ya casi ni se ven? Hermanos, en todo ámbito de cosas suele haber una preferencia notable por lo que es más grande, lo más voluminoso, lo más llamativo, lo más ostentoso, lo más pretencioso. Y en una sociedad como la de hoy día, hermanos, donde muchos se alimentan de lo que otros piensan, los seres humanos suelen competir sin escrúpulos para alcanzar lo más grande. En esta sociedad parece que lo pequeño no tiene lugar. Y dicho en el contexto de la parábola, hermanos, ¿qué tiene de maravilloso esta pequeña y miserable semilla de mostaza? ¿Cuál es su valor? No se compara con la elegancia de otras semillas. No se compara con la grandeza de otro fruto. Eso era lo que tenía en mente la audiencia de Jesús cuando Él estaba exponiendo esta parábola. De todo lo que podía haber en el producto del campo, esta semilla era una de las más miserables, de las más baratas, de las más fáciles de obtener. No había que invertir mucha agua en su mantenimiento. No había que hacer grandes trabajos en la tierra para que creciera. Se tiraba la semilla, se mojaba un poco y la semilla crecía como maleza. Es muy parecida a eso. Muchas personas hoy día, hermanos, sufren por depresión o ansiedad que tienen un fundamento que procede de pensar que no han logrado nada o que no son nada. Estas personas suelen olvidar que hay un Dios grande, hermanos, lleno de amor, que los creó con sabiduría y que tiene cuidado de ellos. Pero no solo se olvidan de ese Dios, sino que además centran su mirada en algo que parece al día de hoy pequeño. Y hermanos, siendo honestos, ¿quién quiere lo que es pequeño? ¿Quién quiere lo que es pequeño? Los inicios pequeños parece que son despreciables. Y la verdad es que nosotros también solemos despreciarlos. Despreciamos lo que Dios nos ha dado. Despreciamos lo que Dios nos ha permitido ser. Despreciamos la familia que Dios nos ha dado. Despreciamos el trabajo que Dios nos ha entregado. Despreciamos muchas veces la iglesia en la cual Dios nos ha puesto, hermanos. Despreciamos a nuestros hermanos y su consejo. Y despreciamos a Dios y su palabra, no confiando en lo que puede hacer en nuestras vidas, ¿o no? Cuando hay problemas económicos, ¿a quién recurrimos? Al banco, a los amigos. Cuando hay problemas emocionales, ¿a quién vamos? Al psicólogo, al psiquiatra. Ellos tienen la respuesta. Parece que nos llama la atención a veces lo que es pomposo y lo grande, ¿o no? En vez de mirar aquello que es pequeño. Y hay algo detrás de eso que tenemos que examinar y que la parábola nos llama a mirar. Porque Dios, como les decía, se glorifica a través de las cosas pequeñas. La Biblia nos muestra eso. Éxodo 4, 10 y 11 nos narra cómo Moisés se miró a sí mismo cuando Dios lo llamó. La Escritura dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él era tartamudo, no era alguien grande. ¿Cómo este hombre se iba a presentar delante del hombre más poderoso sobre la tierra a pedirle que dejara ir a su pueblo? ¿Cómo?
Pero el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Hay un caso emblemático que es el caso de David. Primera de Samuel 17, 20 al 22 y después 28 al 29 dice: y se levantó David muy de mañana, dejó al rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue con Isaí, como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Lo estaba acusando de morboso. Has venido a ver cómo mueren los hombres. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? David fue menospreciado por sus hermanos. Él llegó al campo de batalla porque su padre lo había enviado, pero ellos lo miraron en menos. ¿Qué hace este cabro chico acá? ¿Qué hace él en medio del campamento? Saúl hizo algo similar. Más adelante dice la Escritura: y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Él lo miró. ¿Cómo iba a competir? Goliat era un hombre grande, fuerte, digno de temer, era algo grande. Pero David era un pequeño, era chico, era un pastor, no tenía experiencia, ni siquiera se podía poner la armadura de Saúl. ¿Cómo iba él a pelear? El apóstol Pablo advierte a Timoteo de algo similar. Primera de Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie menosprecie. ¿Qué iban a menospreciar? La juventud. ¿Por qué? La juventud es sinónimo de inexperiencia, ¿cierto? De falta quizás de carácter. Pero el apóstol Pablo lo advierte y le dice: no dejes que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. El automenosprecio, hermano, y el menosprecio a otros surge a menudo de considerar el estado actual de las cosas a la luz de la tarea que tenemos por delante. Moisés se miró y vio quién era él, y la tarea que tenía por delante era titánica. ¿Quién era él para llegar a hablar a Faraón? No era nadie, hermanos, nadie lo conocía. Él se enfrentaba a una tarea que era imposible de realizar y ni aún sus capacidades lo podían acompañar. El caso de David es similar. Es menospreciado por sus hermanos y menospreciado por el rey. ¿Quién era él para venir a salvar a Israel? Era un pastor, era un don nadie. El apóstol Pablo hace lo mismo. Este joven de padre griego y de madre hebrea, ¿quién era él para guiar a la iglesia del Señor? Era un jovenzuelo, no tenía experiencia, no era grande, no era poderoso. Pero esto nos muestra algo, un patrón que hay en el corazón del hombre. Despreciamos los inicios pequeños y despreciamos aquello que aparentemente no tiene forma de grandeza. Si lo aplicamos a nuestra vida diaria, lo vemos muchas veces. ¿No nos pasa a veces con nuestros hijos que despreciamos lo que ellos tienen que decirnos? No le decimos muchas veces: no opines de esto, tú no sabes de esto. ¿No lo hacemos así o no? ¿No miramos a veces a nuestro hermano y decimos: ¿qué va a saber este hermano de lo que está pasando? ¿O no? Digamos la verdad. Pero hay un Dios grande, hermanos, en medio de las cosas pequeñas. Y eso es lo maravilloso de esta parábola. Debemos comprender que lo pequeño, hermano, no es sinónimo de insignificante o de falta de poder. ¿Acaso no nos ha mostrado Dios que hace cosas grandes con personas pequeñas o a través de circunstancias pequeñas? Miremos de nuevo a Moisés. Éxodo 14:15. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tus manos sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. El versículo 21 nos dice: extendió Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera, y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas, y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Este mismo Moisés, tartamudo, incapaz en su carácter, un hombre que no tenía poder en sí mismo, levantó la mano. Y al levantar la mano, creyendo en Dios que lo había mandado, las aguas se abrieron. Y el pueblo de Israel fue salvado grandemente. Dios se glorificó en la vida de este hombre pequeño. Miremos a Gedeón. Jueces capítulo 6, versículos 11 al 15. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Orfa, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Quién era la tribu de Manasés? ¿Quién era la familia de Gedeón? No eran nadie, no eran importantes. No eran grandes líderes militares. No era un hombre experimentado ni en batalla, ni era valiente, era temeroso. Su prueba hacia el Señor lo demuestra. Dios se le aparece y él con osadía le dice: ya, Señor, pero a ver, si realmente eres tú, entonces voy a poner un vellón y te pido que todo quede mojado alrededor y el vellón no. Y Dios se lo concedió. Y después le dijo: Señor, hagámoslo al revés, que quede solo mojado el vellón y nada alrededor. Y Dios se lo concedió. Era cobarde. No tenía certeza. Él quería probar que Dios le había hablado. Y aún así, Dios lo levantó. Y después de que Dios lo levantó, este hombre viene con los que había reunido del pueblo y Dios le dice: además, son muchos hombres, tienes que eliminar a alguno de ellos. Y lo manda a un río y le hace una prueba y lo deja con menos hombres. Y vas con esos hombres a pelear y después de eso le dice: aún con menos hombres. Y logró derrotar a los madianitas. ¿Quién era Gedeón? Era un cobarde. No era un hombre grande, no había poder en él. Pero la historia nos muestra que Dios se glorificó a través de él. La historia está llena de historias similares, pero hay una en particular, hermanos. Un caso que destaca grandemente de todos los demás. De un hombre especial, particular, divino, Jesús de Nazaret. Él, sobre todos los ejemplos de la Biblia, es una muestra clara de lo que esta parábola nos muestra. Alguien pequeño y digno, entre comillas, de menospreciar a los ojos de los hombres, pero hizo proezas tremendas. Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres la pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esa profecía nos muestra que el Salvador iba a venir de una tribu pequeña, hermanos. ¿Qué era Belén? ¿Qué era Nazaret? Como lo dijo uno de los discípulos. No era nada. No había grandeza en esa tierra. No había algo que se pudiera vislumbrar como poderoso para levantar al Salvador. Pero de ahí vino. Lucas 2, versículos 6 y 7 dice: y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Su nacimiento fue en un pobre y maloliente pesebre. Sus espectadores no fueron sino un grupo de animales.
en medio de la noche y en soledad, sin ninguna gloria, sin una celebración ostentosa, siendo creador de todas las cosas, estuvo entre animales y entre el barro en aquel pesebre. Isaías 53, versículos 2 y 3. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. En términos físicos, se nos dice que el Señor no presentaba la estatura de un rey. A diferencia de aquel primer rey de Israel, Saúl, que era grande, rubio, que tenía porte de rey, Jesús no tenía esa imagen. Era un hombre común y corriente. No había nada que a simple vista pudiera vaticinar quién era él. Así era Jesús. Mateo 8, 18 y 20 dice: viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado, y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando uno quiso seguirlo, él mismo declaró su humilde condición en la tierra, siendo Señor de todo, el dueño de toda la riqueza que existía. No vivía en casas ni en palacios y no tenía ni oro ni plata. Ese era Jesús. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este humilde Salvador, hermanos, venido de una tierra sin fama, nacido en un pesebre humilde, sin ningún atractivo en su persona, pobre en cuanto a las posesiones, rico en gloria, en santidad, en sabiduría y en poder, se despojó de todos aquellos y se humilló bajo su creación y permitió que su creación corrupta, perversa, le pusiera las manos encima. ¿Cuál fue el resultado? Juan 3, 14 y 15 dicen: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ese humilde Jesús, sin gloria y majestad cuando caminó entre los hombres, se volvió el Salvador de todos los que creen en él. A veces lo hemos dicho, quizá usted lo ha pensado alguna vez: qué maravilloso hubiera haber sido estar en aquel tiempo y ver a Jesús. Oh, yo hubiera seguido a Jesús. Si hubiera estado ahí, hubiera sido de sus discípulos más fieles. Pero la verdad es que lo hubiéramos despreciado, hermanos. No hubiéramos sido mejor que ese grupo de los 12, ni que la gente de aquel tiempo. No había nada en él que le siguiéramos. ¿Qué buscamos en Jesús? La gloria, la riqueza, los viajes, los proyectos, las casas grandes. ¿Qué buscamos en él? Porque terrenalmente no ofreció nada de eso en él. No era un hombre atractivo, no era musculoso, con seguridad no salía a correr todos los días. Era a nuestros ojos digno de despreciar, tal como somos muchos de nosotros. Pero una verdad, hermanos, subyace en este relato. Dios se glorifica a través de las cosas pequeñas. ¿Sabe para qué? Para que en el momento que las cosas que esperamos ocurran, Dios sea exaltado y no el hombre, no nosotros. A Jesús, hermanos, sea la gloria y la honra por siempre. No a nosotros, no a su iglesia, no a nosotros pecadores, sino a Él. Esto nos lleva al punto final de lo que esta parábola nos enseña. Esto nos muestra que hay un final glorioso. Aunque el principio de la semilla de mostaza es pequeño, es miserable, 1 o 2 milímetros, muy pequeña, su estado final es glorioso. Así, hermanos, es el reino de Dios.
Ese Moisés que partió como un hombre temeroso, tartamudo, tardo para hablar, incapaz en su carácter, logró llevar al pueblo a la tierra prometida y dejó a los israelitas ahí frente al Jordán, a punto de pasar a conquistar la tierra. Eso ocurrió. Gedeón, cobarde y corrupto en su corazón, libró al pueblo de los madianitas. Y Jesús, pequeño, nacido sin gloria entre los hombres, obtuvo la salvación de todos los que creen en Él. Eso es lo que muestra la parábola. Un principio pequeño va a terminar en algo glorioso. Así es el reino de los cielos. Hermanos, humanamente hablando, ¿quién podría haber afirmado que la obra de un pobre hijo de carpintero traería tan grande salvación? ¿Acaso alguno de los discípulos fue capaz de dimensionar el alcance que el mensaje del Evangelio llegaría a tener? Ninguno de ellos, ni en el mejor de sus pensamientos, logró captar hasta dónde iba a llegar este mensaje del Evangelio. Y quizás para dimensionarlo, para que nos hagamos una idea, la distancia entre Santiago de Chile y Jerusalén es de alrededor de 13.000 kilómetros. El viaje en barco en la época de Jesús hubiera demorado más de 7 meses para que ese mensaje llegara hasta acá. Y actualmente, si usted tomara un avión, serían más de 20 o 30 horas de viaje para llegar a aquel lugar. Esa es la distancia que nos separa de aquella tierra en la cual anduvo el Salvador. Pero el mensaje, aún así, llegó hasta nosotros. Casi 2000 años después estamos nosotros acá. Y disfrutamos de tener la palabra de Dios. Y disfrutamos de poder congregarnos. Y disfrutamos de oír la palabra del Señor. Y de estar en medio del pueblo que Él llamó. Ese es el alcance del reino de Dios. Nació y creció de algo pequeño y se extendió hasta llenar el mundo entero. Porque mientras nosotros estamos acá en distintos lugares del mundo, hoy día se predica la palabra del Señor. Y aún en aquellos lugares donde quizás nadie puede llegar, hay misioneros predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Ha sido grande cómo ha crecido el reino o no? El evangelista registró estas palabras. Mateo 28 del versículo 18, y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo les pregunto, hermanos, ¿no se volvió real lo que esta parábola enseña? ¿No se volvió real el final de este reino de los cielos? Por supuesto que sí. Por otra parte, hermanos, aunque el inicio de Jesús fue pequeño, su estado actual es maravilloso. Y aún viene algo más que anhelamos y esperamos, mucho más grande y más sublime. Pedro testificó en su primer sermón: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mismo Jesús que anduvo humildemente en la tierra, que caminó en medio de sus discípulos, que estuvo con sus pies en el barro y en las heces de las calles de Jerusalén, ascendió a los cielos y Dios lo hizo Señor y Cristo. Eso fue lo que Pedro testificó. Esteban testificó también cuando estaba siendo apedreado en Hechos 7. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie. ¿Dónde? A la diestra de Dios, hermanos. Y dijo: he aquí, veo cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, hermanos. ¿No es ese un lugar de gloria? ¿No es ese un lugar de exaltación? Ahí estuvo Jesús. Ahí está Jesús. El apóstol Pablo dijo luego en Romanos 8, del versículo 31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros,
¿quién estará contra nosotros? El que no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿No está exaltado el Señor Jesús hoy día? ¿No pasó de un principio pequeño y humilde a una gloria maravillosa en los cielos? Pero aún falta algo más. Hay algo más que ha de cumplirse. Apocalipsis 1, versículos 12 y 16 dice: y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir. Esa imagen es de Jesús en gloria. Ha sido exaltado. Y tenemos un día, hermanos, en el que anhelamos llegar, donde estaremos cara a cara delante del Señor. Segunda de Corintios 12 dice así, acerca de esto: 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, hermanos, muy gozosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Si hay algo que debemos aprender de esta parábola es no menospreciar lo pequeño que ven nuestros ojos. Mira a los hermanos que tienes alrededor. Quizás los puedes mirar y ver pequeñez en ellos. En algunos quizás hasta inmadurez. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, de cómo vemos aquello que Dios es capaz de exaltar. ¿No dice la Escritura que Dios perfeccionó la alabanza a través de los niños? ¿Y qué sabe un niño? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué estudios ha logrado? ¿Qué grandes palabras puede emitir? El tema es que Dios es glorificado en las cosas pequeñas. Y quizás hoy día tú puedes mirar tu condición y puedes ver lo que estás pasando y puedes llegar a pensar de ti mismo, de la situación, algo que es deprimente, quizás negativo, quizás difícil de abordar. Pero este mensaje nos muestra que es importante no fijar los ojos ni en los hombres ni en las circunstancias, sino en Dios. Él ha de ser exaltado. Él se glorificó a través de un pueblo pequeño. ¿Sabe por qué? Para que cuando ese pueblo lograra las proezas no se levantara y se enalteciera su corazón. Y temo, hermanos, que muchos de nosotros en muchas ocasiones enaltecemos nuestro corazón y pensamos que lo que hemos tenido, que las habilidades que tenemos, que las capacidades que logramos, que nuestro intelecto, que todo lo que tenemos viene de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque no hay grandeza en el hombre, sino por la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pablo le dijo a los hermanos en Corintio, porque lo débil y lo menospreciado y lo necio escogió Él para humillar a los sabios. No somos grandes, hermanos. Dios es grande. No somos poderosos. Él es poderoso. No somos sabios. Él es la fuente de sabiduría. Por lo tanto, ¿cómo hemos de vivir? No hay otra forma para nosotros de vivir, sino adorando al Señor y confiando en lo que Él puede hacer. ¿Sí o no? Póngase en pie, por favor.
Esta parábola desafía grandemente nuestra fe. Y nuestra fe se manifiesta claramente, es visible a través de la forma en que nosotros vivimos. Yo les quiero hacer una pregunta para que se la respondan ustedes, no para que me la respondan a mí. ¿Es grande, es poderoso, es valioso el reino de los cielos? Porque si es valioso el reino de los cielos, si Jesús realmente es quien nosotros profesamos ser, si Él realmente es el Salvador, grande, misericordioso, bueno, paciente, entonces ¿valdrá la pena dedicar nuestras vidas a Él? Y si vale la pena dedicar nuestras vidas a Él, entonces nuestra vida diaria ha de mostrar, hermanos, que Jesús es lo más valioso para nosotros. Y eso va a determinar que hay santidad en nuestras vidas. Eso va a significar que nos congregamos gozosamente porque es un mandamiento, que miramos a nuestros hermanos y los amamos porque es la iglesia de Dios, que nuestra generosidad se va a expresar, que toda nuestra vida va a mostrar que Él es el Señor. Él es capaz de guiar nuestras vidas, hermanos, a su grandeza. Pero yo les quiero advertir de algo. No es bueno para el cristiano correr para alcanzar grandezas en este mundo. En ninguna manera. Ni a los que predicamos, ni a los que viven de cualquier forma que podamos vivir. Pero sí es bueno correr para alcanzar al Señor Jesús. Esa era la carrera que el apóstol Pablo corría. Yo lo he gastado todo y lo tengo todo por basura. No para ganar posiciones, no para ser grande entre los hombres, sino para ganar a aquel que lo había llamado, a Cristo Jesús. Amén. Y esa es la invitación que yo le quiero hacer. Oremos, hermanos. Señor,